Viva Venezuela libre, viva el bravo pueblo. Que Dios nos bendiga a todos. La democracia y los derechos de su pueblo nos inspiran y resuena en nosotras. María Corina es una líder estratégica, una mujer chingona que ha logrado lo que muchos intentaron sin éxito: unir a un país entero en torno a la esperanza y a un sueño de libertad. Sabemos que el camino no ha sido fácil y que enfrentan desafíos enormes en un entorno lleno de adversidades. Sin embargo, tu coraje y determinación han demostrado que la fuerza de una mujer comprometida con su patria puede ser un motor de cambio imparable. María Corina, tú nos recuerdas que la persistencia, la resiliencia y el coraje son armas poderosas. Con cada paso has generado una nueva esperanza de cambio, uniendo a millones de venezolanos y a la comunidad internacional bajo una sola idea: libertad. Nosotras, mujeres mexicanas, nos unimos. Bueno, Brasil, Colombia y México le están pidiendo a Maduro que muestre las actas de votación, pero ya pasaron varias semanas y muchos piensan que Brasil, Colombia y México, al no lograr que Maduro muestre esas actas y al no reconocer una victoria de la oposición, lo que están haciendo es ayudándolo a Maduro a ganar tiempo. ¿Cuánto va a esperar Estados Unidos para que las gestiones de Brasil, Colombia y México rindan algún resultado? Estamos apoyando a la oposición democrática que fueron los que sacaron los más votos. Nosotros no vamos a negociar a las espaldas de las fuerzas democráticas. Y mientras que ellos estén participando y piensen que el mecanismo, cualquier mecanismo que sea, es importante y vale la pena, nosotros vamos a apoyar, Andrés. Lo que no podemos apoyar es si un grupo de países, no importa el que sea, quiere imponer sobre la oposición democrática un resultado, una alternativa. Eso no lo vamos a apoyar. Mientras que ellos participen y ellos estén de acuerdo con el proceso, nosotros lo vamos a apoyar. Bueno, pero si Brasil y Colombia y México no van más allá de pedirle a Maduro que muestre las actas y Maduro sigue sin mostrarlas, esto va a quedar en un impasse por meses o años. Yo no creo que va a durar meses y años. Yo creo que esto se va desenvolviendo poco a poco, Andrés, y no me quiero apresurar a lo que podría ocurrir aquí a dos semanas o un mes. Pero sí estamos en el momento y estamos insistiendo, Andrés, y no solo Estados Unidos, pero creo que Estados Unidos atrás de la OEA, de que hay que respetar la voluntad del pueblo venezolano. Las Fuerzas Armadas, rápidamente, están quizás con la boca cerrada, pero es un estruendoso silencio. Se han quitado uniformes, han entregado actas, ayudaron a la oposición a recuperar todas esas actas. Saben lo que pasó. Esa vergüenza de saber lo que pasó y no actuar, ¿en qué crees que se va a convertir? Para poder entender la Fuerza Armada tienes que entender el estado de la Fuerza Armada. Para que una Fuerza Armada se defina como tal, la Fuerza Armada, una institución, tiene que ser monolítica, la línea de mando tiene que ser vertical, los propósitos, sus objetivos, sus valores tienen que ser únicos. Entonces tú te estás enfrentando a un monolito. Y los monolitos tienden a tener bastante poder. Yo creo que ahora, la Fuerza Armada venezolana está fragmentada en muchos pedazos porque ese fue el trabajo que le dedicó mucho tiempo a Hugo Chávez después del 11 de abril del 2002. A mí esto no me va a pasar más nunca. Y a través de muchísimos cambios dentro de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y dentro del funcionamiento simplemente de los reglamentos internos de las Fuerzas Armadas, esa es una Fuerza Armada que son muchos toletes, son muchos pedazos. Y ahí hay un gran problema. La Fuerza Armada como tal no existe. Hay hombres y mujeres que se uniforman a las 6 de la mañana y a las 3 de la tarde se quitan el uniforme y se desaparecen dentro de la sociedad. Porque en el fondo, si no hay una línea de mando vertical, es muy difícil mover una institución. Entonces, cualquier oficial, maneje un pelotón, una brigada, una división, una SODI, una REDI, o inclusive sea el CEO de las Fuerzas Armadas, no está muy seguro si da una orden, quién lo va a obedecer. Los militares no están entrenados para que lo desobedezca gran parte del componente.
Ellos saben que si uno se pone a fastidiar, lo mandan al calabozo. Pero ¿qué pasa si el 40% del componente no te responde o el 60% del componente? Entonces, mucho de la parálisis que estamos viendo en la Fuerza Armada es que realmente en la Fuerza Armada no hay ningún liderazgo que tenga la certeza de hasta dónde llega la profundidad de su liderazgo. Obviamente, los que están más arriba, muchos de los cuales están metidos en negocios ilegales o están muy cercanos a Maduro o a Cilia Flores, obviamente tendrán el cargo, pero no tienen el respeto. Entonces tiene que haber algún movimiento primero. O sea, yo decía el otro día que lo mismo que ocurrió en la oposición, que era muy inefectiva, pero finalmente en las primarias del 2023 hubo como este cambio totalmente de piel y surge un liderazgo nuevo que inclusive no lo elimina, sino que reagrupa a la oposición y trabaja y consigue aliados entre quienes no sabían muy bien qué hacer. Ese liderazgo que genera marconía, eso tiene que ocurrir en la Fuerza Armada. En la Fuerza Armada tiene que haber un revolcón, peligroso revolcón, en el que simplemente un oficial o grupos oficiales desplacen a otros oficiales. Es imposible que con el nivel de complicidad y con la falta de liderazgo, falta de autoridad moral que tienen las cabecillas hoy en día, quienes están arriba en la parte superior de la estructura, una estructura, como digo, muy fragmentada, muy rara, que se pueda esperar algo democrático, algo institucional. La Fuerza Armada tiene que pasar por su elemento primario, tiene que tener un revolcón. Y eso es un gran riesgo que tiene el país. Es decir, que la Fuerza Armada, lejos de ser parte de la solución, sea una parte integral del problema porque no logre, después de tanto manoseo, una cosa que es muy importante que la gente entienda. Es decir, Hugo Chávez se dedicó a militarizar el Estado y a politizar a las Fuerzas Armadas. Y eso tiene un costo. Sí. Si de paso la criminaliza y se empiezan a meter en todo tipo de negocios y se crean todo tipo de relaciones raras entre militares y grupos armados internacionales, grupos armados locales que están metidos en todo tipo de actividad delictiva, tenemos realmente un gran problema. Esto no se soluciona de la noche a la mañana. Y eso lo tiene que solucionar internamente. Es decir, quien puede cambiar gente dentro de la Fuerza Armada es quien detenta el poder, por más que esté usurpando el poder que es Maduro, no lo va a cambiar. Por lo tanto, tiene que haber algo dentro de la Fuerza Armada. En algún momento nos vamos a despertar y nos vamos a encontrar de que hubo un revolcón en la Fuerza Armada. En ese momento, yo creo que la gran mayoría de la Fuerza Armada sí va a estar donde está el país, porque yo creo que la Fuerza Armada está constituida en su gran mayoría por venezolanos que piensan igual, idénticamente igual a sus compatriotas civiles. De hecho, en estudios que se han hecho sobre las votaciones, no se ha encontrado ningún patrón distinto de votaciones en centros electorales muy cercanos a guarniciones militares. Si tú hubieras visto que en ciertas guarniciones veías, lo que se ve, lo más cerca, que obviamente no hay una manera científica de verlo, pero no existe ningún mecanismo que nos diga los militares votaron distinto a los civiles. Lo que pasa es que tiene una estructura en este momento que hay que reventar esa estructura y eso solamente se puede reventar desde adentro de la Fuerza Armada. Saludos hermanos, aquí estamos de nuevo para comentarles el comunicado que acaban de sacar los presidentes de Colombia y Brasil. Vamos a hacerlo de esta manera, como si fuera comentador deportivo. Leemos un párrafo y lo comentamos. ¿De acuerdo? Los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva y Gustavo Petro sostuvieron ayer y hoy conversaciones telefónicas sobre el tema de las elecciones presidenciales en Venezuela. Ambos presidentes siguen convencidos de que la credibilidad del proceso electoral solo podrá restablecerse mediante la publicación transparente de datos desglosados y verificables. Excelente posición. Estamos de acuerdo. ¿En qué se traduce eso? En las actas. Tú no puedes verificar un resultado si no tienes el resultado por mesas, el resultado por centro, por parroquia, por municipio, por estado y luego eso te da el del país. Siguen. La normalización política de Venezuela requiere el reconocimiento de que no existe una alternativa duradera al diálogo pacífico y a la convivencia democrática en la diversidad. Llaman a todos los involucrados a evitar recurrir en actos de violencia y represión. Ahí pregunto yo, todos los involucrados. ¿Quién genera violencia y represión en este país? Todos los involucrados.
El régimen de Nicolás Maduro es el que genera violencia, el que genera represión en Venezuela. Seguimos. Como países vecinos directamente interesados en la estabilidad de Venezuela y de la región y testigos de los acuerdos de Barbados, Brasil y Colombia mantienen abiertos sus canales de comunicación con las partes y reiteran su disposición a facilitar el entendimiento entre ellas. ¿Saben cuáles son las partes? Las partes son la nación venezolana, es decir, la gran mayoría de esta nación y una minoría, especialmente quienes dirigen la dictadura de Nicolás Maduro. Esas son las partes. No las equilibremos, compañeros. No son lo mismo. Nunca jamás son lo mismo. Así que vamos a poner las cosas en su sitio. Siguen. Brasil y Colombia toman nota de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela sobre el proceso electoral. Mi arma, toman nota. O sea, no la califican, no asumen que es una farsa, toman nota de una cuestión que es absolutamente irrita, que no tiene nada de sentencia, que no tiene nada de responsabilidad de justicia, de academia, ni de nada. Ok, siguen. Reiteran que siguen aguardando la difusión por parte del Consejo Nacional Electoral de las actas desglosadas por mesa de votación. Coño, las actas, mano. Las actas, ¿dónde están las actas? Las que tenemos nosotros son las del CNE. Ahora, ¿cómo las van a sacar ellos para decir que nosotros ganamos? Ese es el problema. Cabe recordar los compromisos asumidos por el gobierno y la oposición mediante la firma de los acuerdos de Barbados, cuyo espíritu de transparencia debe ser respetado. Y yo me pregunto, ¿quién ha irrespetado esos acuerdos? Nosotros fuimos a una elección y nos calamos todo. Nos calamos sus reglas, sus abusos, su persecución, su ventajismo. Nos calamos todo. Y les ganamos. Y les ganamos de abuso. Y no solo les ganamos, lo demostramos. Sigue el comunicado. Manifiestan también su total oposición a la continua aplicación de sanciones unilaterales como instrumento de presión. Comparten el entendimiento de que sanciones unilaterales son contrarias al derecho internacional y perjudican la población de los países sancionados, en especial a los sectores más vulnerables. ¿Saben lo que perjudica a la población? ¿Saben lo que perjudica a los sectores más vulnerables? La permanencia a la fuerza de Maduro en el poder. Eso sí perjudica a la nación. Y sin Maduro en el poder no habría sanciones. Y Maduro perdió. Y si perdió, se va y se acaban las sanciones y nosotros logramos echar el país hacia adelante. Resolvamos eso de Maduro y todo lo demás se arreglará por añadidura. De todo modo, muchas gracias a los presidentes de Brasil y Colombia por esa intención de mediar y de buscar que este país pueda resolver sus asuntos. Pero vamos a ver si nos empezamos a revisar cómo son las cosas y asumimos la realidad, lo que está pasando de verdad en Venezuela. ¡Que viva Venezuela libre! Maria, it is such an honor to have you on today. Let's start with this. You received a letter from Vice President Harris recently to you and Edmundo Gonzalez, the president-elect, essentially, of Venezuela. What did that letter say, and is it enough? Thank you so much, Rachel. This is a huge opportunity to convey a message to all Americans in terms of this decisive moment Venezuela is going through. We received a letter from the Vice President. She recognized the courage of the Venezuelan people, our determination to fight until the end, because we will be free and we will bring our kids back home. Last July 28th was a huge victory of the Venezuelan people. We won by a landslide against all the obstacles of the dictatorship, with censorship, persecution, with no money at all. It was huge. We had over 1 million volunteers displayed all over Venezuela, and we were able to collect all the voting tally sheets. We digitalized them, we put them in a website for everyone to scrutinize and audit. So now everybody knows in Venezuela and abroad that Edmundo Gonzalez is president-elect and Maduro was defeated.
So you talk about the persecution of the opposition. You were a victim of that. You were actually banned from running. You were the most popular candidate. You were banned from running. In fact, many people say you were trumped. They had fake corruption charges thrown against you. And then Edmundo stepped in because you could not run. Now Edmundo has won in this landslide. But many of the protesters who have taken to the streets, many of them young, brave kids, have now disappeared. They're being sent to re-education camps. They're in jail. They're being tortured. Tell us what's happening to them and if anybody in the international community is coming to their defense. Well, effectively, Maduro's response to this huge defeat was to unleash a campaign of terror. This has been brutal. Over 2,000 people have been arrested or disappeared. Volunteers that only work as getting the tally sheets and as observers of the polling process, of the voting process, their homes have been raided. There even have been marked with crosses on the doors of those houses. People are being stopped in the street and their cell phones are looked at and they get detained even if they tweeted or said something that supported us. Edmundo and myself, we've been accused of terrorists and most of our team and colleagues are at this time in hiding to protect us, but we will keep on fighting, peacefully protesting, increasing pressure domestically and internationally until Maduro understands that his best option is to accept the terms of a negotiation that would bring us to a transition to democracy. What exactly, and I don't have much time, what exactly do you want the international community to do? What would help bring about justice in this election? First of all, the international community and the United States have to hold Maduro accountable and his criminal regime by all means possible. Secondly, Edmundo González has to be recognized as the president-elect because he is. Third, the international community has to stop Maduro from forcing our children to leave our country. We want to stop migration, and if this keeps going, millions of Venezuelans will leave, and we want that those that have gone out, even to the United States, come back to build our country. And we want to ensure you that we will ensure that Venezuela doesn't function as a dependent proxy of Russia and Iran, and as a hub of criminal organizations and drug cartels as it is right now. We will turn Venezuela into a democratic nation, truly engage with our partners in this hemisphere, including the United States, to promote security and prosperity for all. We have the chance now. We need your support and be sure that we will prevail. Well, Maria Corina Machado, you are probably the bravest woman in the Western Hemisphere. We pray for your cause, and we hope that people in the Harris-Biden administration are listening. Thank you for joining us this morning. Thank you very much, Rachel. You got it. Thank you. Maduro no quiere mostrar las actas porque todas las originales indican que perdió por paliza. Lanza este jueves una sentencia para que su TSJ secuestre el material electoral y no tener que enseñarlo. El Partido Socialista Unido de Venezuela está listo para presentar el 100% de las actas. ¿Dónde están, pues? Es como me decía el abogado Ali Daniels, este régimen gobierna sobre actos inexistentes. Nadie ha visto las decisiones sobre inhabilitaciones. Nadie puede ver los expedientes de las víctimas detenidas por represión. Nadie enseña una orden de allanamiento cuando van a fregar a un simple mortal de a pie. ¿Y cómo que entraron aquí sin pedir permiso? ¿Ah? ¿Cómo te metiste a mi casa sin pedir permiso? ¿Dónde está la orden? ¿Dónde está la orden? Y tampoco muestran las actas. Es a nosotros a quienes nos corresponde el acto de fe de creerles. Yo no tengo que probar el embuste. Tú tienes la responsabilidad de tragarte la calumnia. El 28 de julio hubo un resultado muy desigual para el régimen. Les ganamos 7-3. No hay sistema represivo que pueda controlar eso. El régimen no es monolítico. Militares, trabajadores, CNE y militantes del PSUV votaron por Edmundo. Pero además, los uniformados del Plan República estaban en primera fila. Ellos mismos leyeron algunos de los resultados en los centros de votación. Nicolás Maduro, 34. Edmundo González, punto 117.
La misión independiente de las Naciones Unidas también se adelantó a la sentencia, recordó que la falta de independencia e imparcialidad del TSJ de Maduro es un hecho. Que esos 20 magistrados tienen fuertes lazos con el oficialismo, que Elvis Amoroso ha sido diputado del PSUV y como contralor del PSUV inhabilitó a María Corina y a otros. La misión asegura que Maduro envía mensajes directos a los magistrados y así ejerce injerencia en ellos. De hecho, Carislia fue concejal y alcaldesa encargada como miembro del PSUV del que nunca se retiró. La ONU describe al TSJ y al CNE como parte de la maquinaria represiva del régimen. Es muy importante recordar que la Corte Penal Internacional ha dicho que el sistema de justicia de Maduro es cómplice de crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas, tortura, detenciones arbitrarias y que nunca han tenido voluntad de investigar o procesar a responsables. Por cierto, la misión de la ONU no emite opiniones, pareceres, declaraciones caprichosas, sino aseveraciones que parten de una investigación. Cuando recopilan fundados elementos es cuando emiten esta conclusión. Ya vuelvo con la sentencia, pero un inciso. Celso Amorín, el asesor de política exterior de Lula, insistió hace apenas unas horas en que había que repetir elecciones. No, ya María Corina y Edmundo han dicho que no hay que repetir lo que ya se decidió. Pero si Brasil pide repetirlas, es porque saben que los resultados de Maduro son ilegítimos. Sin embargo, Carislia, la presidenta del TSJ del régimen, leyó no una sentencia para convalidar el fraude de Maduro, sino un panfleto político. Donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros. Maduro hizo que hasta Lula y Petro rompieran con sus propios principios de no intervención en la vida del vecino y no entrometerse en los asuntos soberanos de los otros países. Y se metieron tanto que no reconocen su proclamación. Hoy Maduro se fusionó en un abrazo con su magistrada Carislia Rodríguez y juntos se lanzaron por ese barranco. El presidente de Uruguay dice que Maduro confirmó el fraude del que ya estaba consciente la comunidad internacional. Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, dice que fue una patraña, que Petro no puede aceptar ese veredicto. El de Chile escribió que Maduro terminó de consolidar el fraude, que esa sentencia está asignada por la infamia, que falsean elecciones, que Maduro se autoproclamó y asesinó la palabra democracia. No, presidente, Maduro se mató solo y dejó más vigente que nunca la democracia que vive en los millones de venezolanos, quienes lo expulsaron con los votos. El presidente de Panamá, clarísimo, dice que espera que esta pesadilla termine lo antes posible, que ha aumentado la presión internacional y que Maduro está más aislado que nunca. Sentarse arriba de Venezuela no es una opción que tiene Maduro. El presidente de Guatemala dice que Maduro no es un demócrata, que no reconocen su fraude. Su homólogo de Paraguay advierte que es inaceptable validar a ganadores sin que haya revisión de votos. Hasta el presidente de México dijo acta el final. Entonces vamos a esperar a que se den a conocer las actas. Ningún venezolano creyó posible poder coincidir tanto últimamente con Borrell. Y mientras no veamos un resultado que sea verificable, no lo vamos a reconocer. Ni con el secretario de las Naciones Unidas. Sigue llamando a la transparencia el secretario y está preocupado por la detención arbitraria de menores de edad, activistas de derechos humanos y periodistas. César Pérez Vivas llama a este fallo de Carislia una aberración jurídica y política. Maduro es quien pide la revisión del TSJ, pero pretende que los partidos políticos y el presidente electo, Edmundo González, fueran quienes asumieran la carga de la prueba, pues. Un insulto a la inteligencia. Carislia ni con ese moño estilo Leticia sedujo a España, porque tampoco van a reconocer los resultados del tirano hasta que publiquen de manera íntegra y verificable las actas. Una primicia, algo que nadie esperaba. Daniel Ortega y Díaz-Canel felicitaron a Maduro. Y Duque le tiene una propuesta de negociación a Maduro en la mesa. Lo único que se puede negociar son los términos de su salida. Canadá tampoco les cree. Senadores de Estados Unidos le dijeron a Biden que ya era hora de establecer políticas decididas para apoyar la transición y mantener sanciones hasta que haya una solución. Presentaron la ley Valor. No más dinero para los chavistas y su aparato represivo. Si Biden presionó para que estas elecciones presidenciales se dieran, pues ahora hay que hacer pagar a Maduro las consecuencias de no acatar los resultados. Papel sin firma del operador, como esto en miles. Todo eso es lo publicado en el mamarracho que hicieron. Muestra las originales, pues, muéstrala. Vamos a comparar a ver si no tiene el mismo resultado de esas que logró obtener la oposición. En un comunicado, 10 países de la región condenaron este circo de Carislia. Solo creerán una auditoría imparcial que evalúe todas las actas. El Departamento de Estado dice que el TSJ no tiene credibilidad, que ellos ya revisaron las actas que publicó la oposición, que ganó Edmundo y que ya deberíamos estar hablando de la transición. Dicen que hubo un hackeo, pero que tienen 100% de las actas. Dicen que hubo
hubo un ciberataque, pero emitieron un boletín y nadie ha podido leer el supuesto recurso que Maduro le llevó a Carislia. El grupo IDEA declara sobre el golpe de Estado contra la soberanía popular. No se van por los caminos verdes y dicen que el TSJ entregó de facto la titularidad del Ejecutivo a Maduro. Punto. Quizás si teníamos el sistema electoral más seguro y blindado del mundo, porque Maduro no se atrevió a forjar actas, no pudo mostrar actas falsas, distintas a las verdaderas que están publicadas en esa página web de María Corina y Edmundo. Ellos mismos hicieron imposible no poder identificar un acta fabricada. Ellos mismos se amarraron de manos. Como decía una colega, a Carislia le hicieron como un extreme makeover. Cambio de monturas, le quitaron las sombras tipo Halloween, le estilizaron las cejas, le pidieron ayuda hasta el estilista de Siria para que le pegara bien esas greñas. Pero lo que sí no pudieron maquillar fueron actas artificiales. Ay, yo como que mejor no le critico la ceja a nadie. Una sentencia no puede hacer lícito lo que ya nació ilícito. Ningún acto de Estado puede darle legitimidad a lo que nació muerto, y menos instituciones tomadas por una tiranía. Maduro no puede darle respiración boca a boca al fraude con su TSJ después que el CNE lo dejó sin signos vitales en el despacho de Amoroso. Esa sentencia es nula. Nunca mostraron la experticia. Las actas que dicen tener no las confrontaron con otras. La oposición no cuestiona sus propias actas porque saben que son las reales. Las que supuestamente llevó el CNE no las confrontaron con nada. No hubo tal experticia. ¿Con qué las comparaste, Carislia? No tenías un espécimen ni un estándar de comparación. Así como el alto nivel técnico exhibido por los expertos nacionales e internacionales. Pero no diste el nombre ni de uno de esos expertos internacionales y nacionales. ¿Cómo se llama esa gente, Carislia? ¿Y el instrumental técnico, Carislia? Microscopios ópticos, microscopios electrónicos de barrido para ver si cambia el número del acta. Allí tú puedes ver el código original y si se hizo alguna modificación. La uniformidad de la tinta, como la tinta de calor que es con la que se imprime un acta, la misma de los fax. ¿Cómo lo verificaste, Carislia? ¿Con guantes, con tapabocas, con computadoras apagadas? Ni luces criminalísticas tenían allí para ver reacciones del papel a la luz. Ni un juego de luces mostraste, Carislia, para ver si las actas tienen adiciones, si había un 0 y alguien le escribió una patica para convertirlo en un 9. Eso es una chapuza. ¿Cómo se nota que lo que leyó tan mal Carislia no lo escribió ella? Es obvio que se lo mandó Cilia a través de la Procuraduría, porque todo lo que publica la sala electoral lo lee primero Cilia, y a Carislia no la dejan improvisar. Ese peritaje de Carislia es tan ridículo que no dice si vio la totalidad de las actas o un muestreo. ¿Viste las 30.000 actas? ¿Te las quedaste? ¿Las secuestraste? Porque el CNE tiene tu mismo rango, el TSJ tenía que haber hecho el peritaje y devolver la muestra, porque ese poder, el electoral, todavía tiene pasos que cumplir. La norma establece que el CNE custodia el material electoral. Tampoco respetaron la cadena de custodia, que es un manual internacional. ¿Quién llevó esas cajas? ¿Cuándo pasaron del Plan República al CNE y del CNE al TSJ? Las cajas que salieron de los centros electorales no eran las mismas que llegaron al TSJ. ¿En qué momento fueron reembaladas? ¿Dónde está el acta que confirma quién las cambió y cuándo se hizo eso? Maduro se buscó a los dos peores voceros para este tiempo, a Amoroso y a Carislia, los más dubitativos, incapaces, hasta para mentir hay que hablar con seguridad. Esa mujer leyó sin convicción ese panfleto, una abogada, sí, pero a quien le regalaron el doctorado sin haber presentado ni la tesis. De lo que sí se graduó Carislia fue de esos intensos vínculos con los colectivos del área metropolitana. Esa mujer hasta confiesa que le pasa la sentencia a la fiscalía de Tarek William Saab y le da carta blanca a partir de la premisa de que la oposición es culpable y que entonces Tarek tiene toda la libertad de procesarlos. El ciudadano Edmundo González Urrutia será citado. Llamó a la violencia, procurando por esta vía causar un baño de sangre. Te equivocaste de imputado, Tarek. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre. Quien va al TSJ piensa que se le negó un derecho. ¿Cuál es el derecho que se le negó a Maduro? Su propio CNE no lo proclamó ganador. ¿Cómo puede haber entonces una declaratoria con lugar si ya tu CNE dijo que habías ganado? ¿Qué es lo que le estás reclamando al TSJ? Nadie te está contrariando allí. La oposición no fue porque ese trámite es ilegal. ¿Maduro se defendió de quién? Enrique Márquez te recusó, Carislia. Cuando recusas a un magistrado, cuestiona su competencia subjetiva porque tienen interés. Y es obvio que tienes interés como militante del PSUV. Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Mañana tenemos un gran compromiso con nuestro comandante Hugo Chávez. Eso hace todavía más nula la decisión. Es un procedimiento ad hoc, es decir, que no está establecido en la ley. Usurpas funciones del CNE porque el Poder Electoral, aun cuando emitió 2 boletines, no realizó auditorías con presencia de partidos políticos, no entregó resultados desglosados con ejemplar electrónico de las actas, ni lo entregó de forma digital a cada partido. No publicó resultados en la Gaceta, ni en la página web del CNE. Eso jamás pasó. Maduro fue hasta el TSJ para que el CNE
CNE no hiciera lo que le correspondía. Una vez concluida esa fase, en el CNE es cuando es pertinente un trámite judicial. Pero quien piensa que el resultado le fue desfavorable es quien debe ir al TSJ, no Maduro. ¿No dijiste que ganaste, pues? ¿Para qué el recurso contencioso electoral se dice que los votos te favorecen? En la ley orgánica del TSJ no está previsto que ese órgano tenga que certificar que el CNE dijo la verdad. Llamo al TSJ para que ratifique lo que dijo el CNE. ¿Dónde estaban los peritos de la oposición? Su veeduría. El mundo no compró esta farsa de Maduro porque él mismo adelantó mucho antes el pronunciamiento de su mismo tribunal. Confesó al mundo que no hay separación de poderes. Y que si él da la cara ante el tribunal y no consigna ni un acta, hay consecuencias legales gravísimas. Si ustedes consignan el mamarracho que tienen, tendrán consecuencias legales ineludibles. El artículo 138 de la Constitución dice que toda autoridad usurpada es ineficaz, que sus actos son nulos. Edmundo González llamó a los rectores del CNE a no esconderse en la falda de las magistradas. Como dice María Corina, el mundo democrático se cuadró con los venezolanos. Nadie se tragó el dictado que le hicieron a Cariglia. No mostraron las actas, no le echaron... Nosotros, foco en la meta, disciplina y confianza. La sentencia de Cariglia es inocua. No olviden la jugada para intentar anular la primaria, que también la decidieron estos mismos magistrados. ¿Y cuál fue el efecto de buscar al TSJ para dañar el impacto de la primaria? Ninguno. Maduro trató de usar al TSJ para borrar la primaria. Y el hecho político de que María Corina fue elegida como líder de la gente y de todos los partidos fue tan sólido que el país se plegó a la guía de ese liderazgo, el mismo que le permitió a Edmundo González ganar el 28. Se plegaron a una mujer quien fue inhabilitada, pero se echó en los hombros y bregó por una campaña, aunque ya no tenía su nombre, pero que sin su nombre jamás nos hubiera llevado a la victoria. Esa sentencia fue papel higiénico para los venezolanos. Cuando Maduro usó al TSJ para atacar la primaria, solo ratificó que la primaria les dio en la madre, tanto como les dio en la madre que la oposición publicara las actas del 28 con ayuda del Plan República de Trabajadores del CNE y testigos del PSUV. No somos los mismos y el mundo tampoco. Viene una batería de castigo internacional contra Maduro. Venezuela y el mundo le están echando a todo lo que inventa Maduro. Antes de la sentencia, ya María Corina Machado sabía que venía la jugada del TSJ y los retó. A los venezolanos la expresión no nos resulta agradable, pero su origen no es ni vulgar ni descortés. En la remodelación de Caracas en los 40 o los 50 se usaban grúas con una gigante y pesada bola de hierro para derribar la infraestructura. Cuando un edificio se mantenía en pie a pesar de varios intentos por demoler, los curiosos y los mismos trabajadores de la construcción gritaban: ¡échale, dale hasta que se caiga! Y la simbología con este tiempo es perfecta. La frase significa trabajo en equipo, esfuerzo, precisión, y que aun cuando una estructura esté vacía y sus columnas débiles, a veces no es tan fácil destruirla. Pero eso no significa que no esté blandengue. Demoledor, claro, rotundo, contundente Gabriel Boric, el presidente de izquierda en Chile, en contra del TSJ. Hoy el TSJ de Venezuela termina de consolidar el fraude. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia, que estará asignada por la infamia. No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo, solo comparable con el de Siria, producto de una guerra. He visto a los ojos de miles de venezolanos que claman democracia, su patria, y que hoy reciben un nuevo portazo. Chile no reconoce este falso triunfo autoproclamado de Maduro y compañía. Seguro por nuestra postura recibiremos, como es costumbre, insultos por parte de sus autoridades. No saben, como decía Huidrobo, el adjetivo cuando no da vida mata. Y ellos han asesinado la palabra democracia. El Tribunal Supremo, ya sabemos que no de justicia para los venezolanos, sino el Tribunal Supremo de los caprichos de Nicolás Maduro. El Tribunal de Cariglia, que ayer decían en las últimas horas, convalidaban al Consejo Nacional Electoral de Maduro, el poder electoral a favor de Maduro, diciendo que efectivamente Maduro había ganado las elecciones cuando todos sabemos que las perdió, y las perdió rotundamente, arrasado por Edmundo González, con todo el respaldo de María Corina Machado, como demuestran las actas que sí pudo presentar la oposición, porque este es el momento en el que el madurismo no ha presentado una sola acta, no ha podido confirmar lo que ellos dicen, el triunfo y su autoproclamación. Pues un bloque muy importante de países, ya son 12 países hemisféricos, rechazan contundentemente esa actuación del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. Y Gabriel Boric ha entregado unas palabras que quiero que ustedes mismos las escuchen.
Esa no es la izquierda que a mí por lo menos me representa. Cuando se identifica a la izquierda continental con lo que está sucediendo en Venezuela, nos hace muy mal a todos y por lo tanto yo marco una distancia clara y definitiva. Eso a mí no me representa. Sí, Gabriel Boric, de izquierda, pero está demostrando que es de izquierda democrática. Esto le ha traído muchos aplausos a Gabriel Boric por parte de la comunidad internacional demócrata. Esa comunidad internacional que se acomoda, dándole tiempo, que es el mayor aliado de Nicolás Maduro, como han tratado sin ningún resultado y quedando en ridículo ante la comunidad internacional hemisférica, Colombia, México y Brasil. Incluso se atrevieron a proponer que repitieran las elecciones. Imagínense, cuando ya están perseguidos y encarcelados, gran cantidad de los dirigentes políticos de oposición que lograron esta victoria de Edmundo González con María Corina Machado. Bueno, ahí están los países que sí, que se están poniendo del lado de la democracia. A Gabriel Boric esto le ha traído problemas a nivel interno. El Partido Comunista lo ha rechazado, un Partido Comunista que es aliado del madurismo y que temen la caída del dictador, temen la caída de su afín ideológico, de su amigo. Pero le ha traído y le ha acarreado a Gabriel Boric, le ha acarreado aplausos que son todavía mucho más importantes. Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Perú, Panamá, Costa Rica, Guatemala, países que junto a Estados Unidos, Canadá, se unen para de una manera muy contundente decirle al dictador que lo que están haciendo es un fraude, lo que está haciendo él con su séquito, con su alfil, su borrega Carislia en ese Tribunal Supremo de Justicia, es un fraude y que como fraude podrán también ellos tener sanciones por parte de los Estados Unidos. Ahora, Nicolás Maduro, como todas las fieras amenazadas, sigue reprimiendo. Cerca de 110, exactamente 107 adolescentes están todavía en poder de la fiera que desangra a quienes tienen su poder. Tarek William Saab, quien es el fiscal del régimen, el órgano más represor, cuando Tarek William Saab nombra a alguien, ese alguien ya está señalado para ser desaparecido, llevado a los centros de tortura y tratado mal, de manera infame y de manera inhumana. Pues Tarek William Saab ya se atrevió a decir que va a pedir una citación en contra de Edmundo González para que se haga presente. Las palabras son bien amenazantes. En las próximas horas, el ciudadano Edmundo González Urrutia será citado por este Ministerio Público en base a la investigación en curso para que él rinda declaraciones sobre su autoría, donde él se declara responsable de la página esta que ha usurpado nada más y nada menos que la cualidad y competencia que solamente le corresponde al poder electoral venezolano. Va a tener que responder, va a tener que venir. El Ministerio Público tiene competencia para, en una investigación en curso, citar a los indiciados para avanzar en las investigaciones. Obvio, esto pasa ahora después de que Carislia del Tribunal Supremo también haya dicho lo mismo, que Edmundo González ha desobedecido a la Autoridad Suprema de la Justicia. Ya quisieran ser Autoridad Suprema de la Justicia, ya quisiera que les creyeran, ya quisieran emular de verdad o parecerse un poquitico a un Tribunal de Justicia serio, ecuánime, en democracia, con independencia como deben ser. A esto se suma a la fiera vociferando, a Nicolás Maduro diciéndole a Edmundo González que salga de la cueva, que lo mire cara a cara, que salga a la calle. Señor Edmundo González Urrutia, míreme los ojos, cobarde. ¿Dónde está metido usted, cobarde? Lo reto a que nos veamos en las calles y le dé la cara a este país. Criminal, asesino, terrorista. Me pregunto, Nicolás Maduro, ¿por qué no sale a la calle él? ¿Por qué el día de las elecciones, mientras todos salían a votar en centros donde había gente, el pueblo, las personas, los venezolanos, María Corina Machado recorrió puestos de votación en moto y lo único que recibía era abrazos, aplausos de la gente? Edmundo González lo mismo. ¿Por qué Nicolás Maduro le tocó ir a votar a un centro militar solo? ¿Por qué Nicolás Maduro no es el que se atreve a salir a la calle a ver qué le dicen, a ver qué le pasa, a ver su pueblo cómo reacciona? ¿Quién es el cobarde acá que no pone la cara? Porque ahora Edmundo González se presenta ante una de esas
supuestas autoridades venezolanas, que al final son órganos represores, pues obviamente lo van a desaparecer. Es muy cínico y de una maldad inmensa lo que hace Nicolás Maduro, cuando el cobarde y el cínico es el que no es capaz de salir a la calle, de votar frente a la gente y de poner la cara de lo que están haciendo. Por ahora, la comunidad hemisférica no le cree. Solamente, como digo, el club de siempre, de Cuba, de Nicaragua, los tres que se han aliado ahora para darle tiempo al tirano, Colombia, México y Brasil. Y bueno, los de siempre a nivel mundial, Rusia, Irán, el eje del mal. Nicolás Maduro no puede salir a la calle. Yo veo a quienes hoy nos gobiernan, los veo que se olvidaron de sus luchas originales, se olvidaron de esas. Cuando yo veo que hay 115 muchachitos presos, muchachitos quiero decir menores de edad, la mayoría de los 115 muchachos que están presos, menores de edad, es por un tweet que pusieron o un post, la mayoría, y están en una cárcel, fruto de acusaciones de terrorismo. Y yo digo, ese es el país que queremos construir, esa es la lucha original, la lucha de este gobierno. ¿Cómo nació este gobierno? No nació de otra manera. No se les permite que los visiten. No pueden tener abogados privados. Cuando Hugo Chávez estaba preso, todo el mundo iba a visitarlo. Además, hubo abogados, pero muchos, un número importante. Esas instituciones de aquel tiempo le permitieron a este grupo tomar el poder. Funcionaron. Y ahora, entonces, nos olvidamos de todo eso y las instituciones no funcionan y le violamos el derecho a todo el mundo. Yo no estoy de acuerdo. ¿Y el pueblo dónde queda entonces? Hoy 23 de agosto del 2024, soy Marvelita Macaro, soy de Carona del estado Lara, soy madre del niño de 14 años José David Crespo Camacaro, quien fue detenido por la Policía Estatal el 30 de julio en Hielos del Toro, avenida 14 de febrero. Su sitio de reclusión fue en la Guardia Nacional, luego lo trasladan al retén del Manzano el 10 de agosto en Barquisimeto. Su padre está detenido en la Guardia Nacional. Mi hijo es inocente. Él está estudiando, tiene 14 años y pido justicia, que lo liberen a mi hijo. En las calles se escucha el clamor de un pueblo que no pierde la fe. Con el corazón lleno de esperanza, resistimos, no hay vuelta atrás. Gloria al bravo pueblo que jamás se rinde, luchando por la libertad. Unidos, no hay quien nos detenga, hasta que alcancemos la verdad. Gloria al bravo pueblo que jamás se rinde. Cada paso es una herida que sana, cada lágrima un río de valor. La justicia será nuestra bandera, el futuro será nuestro sol. Gloria al bravo pueblo que jamás se rinde, luchando por la libertad. Unidos, no hay quien nos detenga, hasta que alcancemos la verdad. Gloria al bravo pueblo que jamás se rinde. Cada paso es una herida que sana, cada lágrima un río de valor. La justicia será nuestra bandera y el futuro será nuestro sol. Gloria al bravo pueblo que jamás se rinde, luchando por la libertad. Unidos, no hay quien nos detenga, hasta que alcancemos la verdad. Gloria al bravo pueblo que jamás se rinde. Las sombras no podrán silenciar el grito de un país que sueña con un nuevo amanecer de paz, donde reine por siempre la verdad. ¡Todo el mundo se rinde, luchando por la libertad. Unidos, no hay quien nos detenga, hasta que alcancemos la verdad. Gloria al bravo pueblo que jamás se rinde. Venezuela sigue adelante, con la fuerza de tu gente, hasta que el sol de la libertad brille eterno en tu horizonte. Libertad, 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 libertad.
Somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur. Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @El Relámpago del Sur. Y en YouTube y X como @ChannelLozanoTV. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.